Los adultos vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy continuamos el estudio del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versos 6 al 8. Así que nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios por esta palabra. Gracias, Padre, por traer alimento fresco a nuestra vida, por permitirnos conocer tu Evangelio en profundidad y saber que cada palabra, Señor, trae alimento espiritual para nuestra vida. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos porque tú eres santo y bueno con nosotros, Señor. Aquí está nuestra vida, Dios, para adorarte, para exaltarte y para decirte que tú eres el Dios que todo lo puede y que todo lo hace, mi Rey. Oh Señor mío, danos sabiduría, entendimiento, discernimiento para recibir hoy ese alimento fresco que es tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Mateo capítulo 21, versos 6 al 8. Dice la palabra del Señor: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Amén. Pueden sentarse. Venimos estudiando ahí el Evangelio de San Mateo en su capítulo 21. Ya hemos mirado en lo que es la obediencia al Señor, lo veíamos la semana pasada. Hoy vamos a mirar 4 pilares de la entrada a Jerusalén, de la entrada de Cristo a Jerusalén. 4 pilares de la entrada de Cristo a Jerusalén. Y ahí en Mateo capítulo 21, versos 6 al 8, nos dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y le pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y los cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y aquí encontramos esos 4 pilares. La primera es la obediencia. La obediencia se puede definir como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad, quien es puesto bajo autoridad. Para los cristianos, la obediencia es parte esencial en la fe. El hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo nos enseña algo de despegar lo que somos para entregarnos totalmente al Señor. Mateo 16:24 nos enseña: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es fácil obedecer la palabra del Señor. Es la cruz que tenemos que llevar y es nuestra obediencia a esa palabra todo el tiempo. Y significa que debemos mostrar nuestro amor a Jesús obedeciéndole en todo, no solamente en una parte, en todo. Tenemos que obedecerle en todo. Significa que debemos mostrar nuestro amor a Jesús con obediencia. Y Jesús dice ahí en Juan 14, 21 al 23, ¿qué nos dice? Juan 14, 21 y 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el verso 23 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y aquí vemos entonces el amor mutuo. Nosotros le amamos, Dios nos ama también, ¿verdad? Y aunque nosotros muchas veces somos indiferentes con Dios, no le mostramos su amor a Él, sin embargo Él siempre nos ha amado. Pero cuando realmente decidimos obedecer esos mandatos y caminar con Él en obediencia, entonces Él también derrama su amor sobre nosotros. Y ese amor en Cristo es algo maravilloso, porque es algo que nosotros sentimos y vemos. A veces no vemos el amor de Dios en nuestra salud, a veces no vemos el amor de Dios en nuestras finanzas, en el empleo, en la empresa, en lo que tenemos, en el hogar. A veces no lo vemos, pero está ahí. Ahí está. Dios nunca nos deja solos. Siempre está ahí para cubrir nuestras necesidades. Y entre esas necesidades están las espirituales esencialmente, para luego las morales y después las económicas. Es lo que hace Dios, y ahí es que Él muestra su amor para con nosotros. Hoy amaneciste escuchando, ¿verdad? Y estabas viendo, estás aquí, ¿cierto? Sentías que podías respirar, ¿cierto? Y pudiste verte y te dabas cuenta que todavía puedes caminar, ¿cierto? Y puedes tomar los brazos y alimentarse hoy. Pues algunos hoy no lo pueden hacer. Y entonces nosotros no notamos ese amor de Dios en nosotros. Eso es un regalo de Dios. Eso es su amor reflejado en su misericordia para con nosotros. Y Dios es maravilloso. Él solo espera que nosotros le seamos fieles a sus mandatos. Un cristiano que no obedece los mandatos de Dios podría recibir el cuestionamiento de Cristo, que dice Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Y qué? ¿Y no haces lo que yo le digo? Yo amo a Cristo, yo soy cristiano, pero no hace lo que Jesús dice. Entonces el Señor dice, pero ¿por qué? Él nos cuestiona, dice, bueno, ¿y por qué tú me dices que me amas, pero realmente no haces lo que digo? Fácilmente viola los mandamientos, no obedeces a mi llamado. Entonces, ¿por qué me dices Señor, Señor? Los apóstoles demostraron que hacían todo lo que su Señor les mandaba. Así, no pudieron comprender muchas de sus órdenes. Muchas de las órdenes que Él les daba, Él los hacían, pero no las podían comprender. Aún hacían más de lo que se les pedía, como disponer de sus mantos para su Señor. Ahí lo vemos, que es el segundo aspecto que encontramos aquí, y es, disponían sus mantos para su Señor. Ese es el segundo pilar. Y es que colocar los mantos exteriores bajo los pies era reconocimiento en el tiempo de Cristo de un rey, como señal de respeto y sumisión. Eso era cuando se quitaba a alguien su manto o le colocaba a alguien bajo sus pies algo, era una señal de que reconocían que Él era rey y su Señor. Y así fue que reconocieron a Jesús en su entrada a Jerusalén. Se sometían a Él. Eso era lo que demostraban. Miremos ahí en Segunda de Reyes 9:13, cómo era esta actitud del manto frente a los reyes.
Dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Bueno, con Jesús lo hicieron en el camino, reconociendo que Él era su rey. Él era su rey. Las ramas, especialmente las de palma, eran un símbolo de Israel que representaba sus victorias del pasado. ¿Qué eran las ramas? Algo que representaba la victoria del pasado. Luego el tercer pilar son las ramas, que representan la victoria en Cristo. Ellos ya sabían que en Cristo iban a tener la victoria. Entonces, las ramas, especialmente las de palma u olivo, simbolizaban lo que por naturaleza serían desgajados y por la fe serían injertados en el olivo, que es Cristo. ¿Qué demostraban esas ramas? Que muchos de los que no habían tenido la oportunidad en la vida de los israelitas, en la vida judaica, y que estaban lejos de Dios, lejos de la salvación, ahora reconocían que ellos podían ser injertados en Cristo Jesús, que podían tener la victoria en el Señor, vivir en Él, tener la salvación en Él. Y eso era lo que demostraban esas ramas que tiraban al piso para que Jesús pasara por encima de ellos. Entonces notamos ahí el manto, un reconocimiento del Rey de Reyes. Y las ramas, la victoria que podían tener y que ya la gente la declaraba en Cristo Jesús. Ahí en Romanos capítulo 11, verso 24, Romanos 11, 24, nos dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Está hablando aquí de los gentiles y los israelitas. Y Dios quiere aquí, de acuerdo a lo que expone el apóstol Pablo, que tanto israelitas como gentiles sean injertados en el árbol. Nosotros por naturaleza somos injertados o contra más bien la naturaleza fuimos injertados porque no éramos el pueblo de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande y su plan tan perfecto que nosotros ahora seríamos injertados en ese tronco, en ese árbol que era Jesucristo, y tendríamos la oportunidad de la salvación. Pero también estas ramas continuarán siendo el instrumento de adoración de los salvos que estarán en adoración delante del trono del Cordero. Aquí no se acababa todo. Esas mismas ramas estarán adorando ya en nuestra partida y reunión con el Señor. También las ramas estarán adorando allá al Señor. Tiene tanta importancia las ramas, el símbolo de las ramas, que alegra el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque allí entonces vamos a dar gracias al Señor porque esas ramas fueron injertadas en el árbol, que tal vez esas ramas no tenían oportunidad. Injerto, escoger otro árbol que no pertenece al mismo e injertarlo en un tronco. Yo no sé cuántos de ustedes han conocido los injertos. Por ejemplo, conocemos el tomate de árbol, que le injertaron una rama de mora, y entonces ahora tenemos el fruto que es entre mora y tomate, ¿verdad?
Pero el corazón del árbol, del fruto, no sé si ustedes lo han visto, cuando abren un tomate injertado, no sé si han puesto a analizar que el corazón del tomate siempre es mora y no tomate. Pero el tomate está alrededor o partes del tomate están alrededor del corazón. Tal vez no nos podemos puesto a analizar eso, pero así es el árbol. Entonces, ¿qué significa? Estamos nosotros ya como fruto del Espíritu, llamados a ser injertados en el árbol. Tenemos un corazón que, si bien era gentil, ahora está rodeado y cubierto por el Señor Jesucristo, por los que eran originales de la salvación y pueblo escogido por Dios. Nosotros ahora tenemos la salvación en Cristo y tenemos la cobertura de su amor, de su palabra y la salvación para nuestra vida, aunque todavía tengamos un corazón de gentiles. Pero es un gentil transformado, rodeado de Cristo. Ya no es el mismo gentil que era la mora, no, ya es mora y tomate. Ya entonces estamos en pertenencia con Cristo, porque de igual manera, cuando ustedes se toman el jugo, no les sabe a mora. ¿A qué les sabe? A tomate, ¿cierto? Les sabe a tomate. Y es la esencia de Cristo en nosotros. Aunque nos parecemos ya a la mora, ya no somos mora. Nuestro sabor es cristiano, ¿verdad? Es el de Cristo. Eso es lo que el Señor nos enseña ahí. Y miremos por qué las ramas entonces seguirán adorando al Señor. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, aquí está la visión de Pablo, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y que tenían palmas en las manos. Palmas en las manos. Seguían adorando en reconocimiento a que habían sido injertados en el árbol, o que han sido injertados en el árbol, y ahora en gratitud adoran a Dios, pero sin olvidar de dónde venían, y que eran ramas que no pertenecían a ese árbol, pero que ahora tenían la identidad de él. Entonces, el pueblo reconocía el principio de autoridad. Dios mismo es la figura de Jesús, era la autoridad máxima. Dios mismo en la figura de Jesús era y sigue siendo la autoridad máxima. Entonces, Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Mateo 7, versos 28 y 29 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué había en Cristo? La autoridad. ¿Qué tenemos nosotros los que tenemos ya la esencia de Cristo? Los que, aunque tenemos corazón de mora, tenemos el sabor de tomate, tenemos la esencia de Cristo. Hay un cambio en nosotros. Nos parecemos internamente a lo que éramos, pero nuestra esencia, nuestro sabor ya no puede ser como venía, ya no es igual. Reconocemos la autoridad en Cristo y otros reconocen la autoridad en Cristo en nosotros. Ahora, aunque la autoridad de Jesús es infinita y absoluta, siempre se ejerce en perfecto acuerdo con la voluntad del Padre. La voluntad de Cristo, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, la voluntad del Hijo. Juan 5:19 nos enseña, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. ¿También lo hace quién? El Hijo, dice igualmente. El Hijo lo hace igualmente. Todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Y todo lo que ve hacer al Padre, el Hijo lo hace. Así que entonces, la palabra autoridad contiene dentro de sí la palabra autor. Dios es el autor de todas las cosas y por lo tanto el cuarto pilar viene a ser la autoridad de Dios. Pero siendo Dios autor de todas las cosas sobre las cuales tiene autoridad, es su forma, es su palabra, la autoridad de nuestras vidas, lo que nos permite tomar el camino correcto, tomar el camino correcto. Cuando no conocemos la autoridad de Dios, cuando no recibimos la autoridad de Dios, cuando no tenemos esa esencia de Dios, entonces nos es fácil separarnos de Él. No hay temor a Él. Lo que nos hace temer en esta tierra es la autoridad. Lo que nos hace respetar a una persona disfrazada de policía, o vestida, no disfrazada, vestida de policía, es la autoridad que Él recibe y que está para ejercerla sobre quienes hacen daño. Eso es lo que nos hace respetar a esa persona. No es lo mismo que Él esté vestido con su uniforme de militar que cuando no está vestido. Ya no lo vemos de la misma manera. Entonces es el vestuario que nosotros nos ponemos, esas vestiduras blancas, resplandecientes, lo que nos hace tener autoridad ante las huestes de maldad. Es importante entonces que entendamos que nosotros estamos revestidos de la autoridad de Cristo si realmente tenemos la identidad de Cristo. Si el tomate tiene si la mora tiene el sabor a tomate, es porque está revestido del tomate, ¿cierto? Pero si no tiene sabor a tomate, entonces no se ha revestido, no ha sido injertado, sabe a mora, ¿cierto? Es jugo de mora y no jugo de tomate de árbol. Entonces, Marcos capítulo 4, versos 39 y 41, dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, verso 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué le enseñó Jesús aquí a los apóstoles, a sus discípulos que estaban alrededor de Él? Y es la autoridad de Él. La autoridad de Él tiene poder para que toda su creación le obedezca. Desde el aire, las aguas, las nubes, la lluvia, todo le obedece a Dios. Los mismos árboles, los animales, todos le obedecen a Dios. Y veíamos en la semana pasada lo del burrito, como un burro sin haber sido domado se deja montar de Jesús, porque Él reconoce la autoridad de su Creador. Y es a lo que Dios nos llama, y lo que les quiso enseñar Jesús a sus apóstoles o a sus discípulos ahí en la barca, es someterse a esa autoridad, que dependían de esa autoridad. Ellos estaban en peligro, las olas eran tan grandes que dijo: vamos a morir, nos vamos a hundir aquí. Pero se acordaron que Jesús estaba con ellos y van y lo buscan y lo llaman. Y Él les habla: hombres de poca fe, no reconocen la autoridad de Dios. Y tuvo que demostrarles esa autoridad de Dios para que ellos aprendieran a someterse, a obedecer a esa autoridad. Y es a lo que nos llama en este tiempo, a obedecer a la autoridad del Señor. Ahí en Marcos capítulo 4, ya lo leímos,
entonces nos enseñaba que cuando el Señor manda callar a las aguas, a los vientos, ellos le obedecen. Y los otros quedaron aterrados. ¿Cómo es? Nunca habían visto eso. Que un hombre le diera orden a las aguas, a los vientos y le obedecieran. Pero Dios lo que los estaba llamando era a retener esa autoridad en Dios. Y es lo que todos debemos estar. Si realmente somos cristianos, debemos tener la autoridad de Dios en nosotros. ¿Y quién nos da esa autoridad? Su palabra. En la palabra de Él está la autoridad. Sin embargo, una de las más notables características del ministerio de Cristo fue su completa abstención de pretender autoridad humana alguna para sus palabras o hechos. Siempre lo que demostró fue amor. Siempre trató de guiar a las personas con todo su corazón de amor hacia la iglesia, hacia las personas que lo seguían. En ese momento ya gentiles y judíos que decidieron seguirlos. La autoridad humana sin Cristo hace daño y hace mucho daño. Pero la autoridad humana con Cristo trae mucha bendición. La comisión que afirmaba tener el Señor era la del Padre que lo había enviado. Eso le hacía exponer siempre lo que era la autoridad, no de Él, del Padre, decía. ¿Por qué no de Él? Porque Él en el momento estaba hecho carne. Y entonces Él siempre reconoció la autoridad del Padre. Dios, Jesús y el Padre eran el mismo. Pero en ese momento estaba hecho carne. Siempre demostró que la autoridad que se tenía en la carne no era la misma autoridad que venía del cielo. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro. Necesitamos la autoridad del cielo. A veces tenemos problemas, las personas se levantan contra nosotros, nos humillan, nos maltratan, hacen una serie de cosas. Y si nosotros tomamos la autoridad terrenal, no solamente nos vamos a hacer más daño, sino que le vamos a hacer daño a otros, ¿verdad? Pero si tomamos la autoridad celestial, entonces, ¿qué pasa? No vamos a hacer daño, vamos a ser de beneficio para otros y vamos a poder callar a aquellas personas que intentan agredirnos. Y parece imposible, pero en el momento en que nosotros usamos la autoridad espiritual, las personas muchas veces, o los impíos, siguen maltratándonos, pero de un momento para otro, cuando menos esperamos, se callan, porque nosotros tenemos la autoridad espiritual. Y esa es la autoridad en Cristo, es la esencia, como les explicaba, del tomate, la esencia que envuelve nuestro corazón y que refleja el amor de Cristo hacia afuera. ¿Dónde está? ¿Por qué les explicaba lo del tomate? Porque es que la esencia de nosotros está en el corazón, ahí. Pero lo que está hacia afuera, lo que se refleja hacia afuera y lo que está afuera, alrededor nuestro, lo que da el sabor, es lo que nos identifica. Aunque lo de adentro se parezca a un gentil, lo que nos envuelve, que en este caso sería la palabra del Señor, nos identifica. Eso hace que seamos diferentes a otros, ¿verdad? Eso hace que seamos diferentes a otros. Entonces, mis amados, ¿qué tenemos que hacer? Son esos 4 pilares: manto, ramas, obediencia, autoridad. Para poder tener la autoridad necesitamos obediencia. Sin obediencia no recibimos la autoridad de Cristo. Es que la obediencia, como veíamos en Juan capítulo 14, verso 21,
que nosotros recibimos la autoridad de Dios. Amén. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por su amor, por su misericordia para con nosotros en este día. Gracias por hablarnos hoy. Y gracias, Señor, por traer ese respaldo en tu palabra, Dios mío. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos, Rey amado, por tu palabra hoy. Permite, Dios, que esa palabra quede clavada en nuestro corazón, como nos lo enseñas, como espada de doble filo, ahí en Hebreos 12, Señor. Que penetre, Dios, hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, Señor. Que podamos vivirla, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, la esencia, Señor, de cristianos en nosotros. Y, Señor, gracias por enseñarnos que en tu palabra, en ti, Señor, tenemos la autoridad para vencer cualquier obstáculo en el mundo, Dios. Padre mío, te ruego, Dios, que obres a misericordia, que extiendas tu mano de amor y que nos ayudes a ser esas personas que agraden a tu corazón. Un día, Señor, anhelamos, Señor, estar en tu presencia, en tus brazos, en tu corazón. Y solo tú puedes perfeccionarnos, Dios mío. Nosotros solo no lo podemos hacer, pero tú sí lo puedes hacer por nosotros, Rey amado. Así que, Señor, hoy permítanos dejar nuestro cuerpo en tus manos, Señor. Nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, queremos ponerlo en tus manos. Tal vez nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos, pero anhelamos el cambio. Y sabemos que tú eres, Señor, ¿quién, Señor, puedes hacer los cambios en nosotros? Y tú sabes dónde necesitamos cambios. ¿En qué área los necesitamos, Dios mío? Te rogamos que te hagas presente y transforme nuestra vida, nuestro corazón y nuestra alma, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.